suelo moribundo temblaba, su respiración menguaba más y más cada segundo. Creado seres proverbiales, no fuimos seres discursivos. Ese fue el detalle y eso es lo que marcó la diferencia en la vida de este joven Salomón, el cual por una palabra gobernaba. Él tuvo la actitud de saber que la sabiduría era más preciosa que las piedras preciosas y él pactó por sabiduría. Él de alguna manera fue y tuvo un corazón humilde donde reconoció que no sabía entrar y no sabía salir, por cuanto él necesitaba algo que muchos de nosotros muchas veces lo desplazamos, que es la sabiduría que viene de lo alto. Estamos entendiendo que hay una gran diferencia de inteligencia a sabiduría. La inteligencia que nos han enseñado en este sistema es una inteligencia precaria, una inteligencia que nos va a ayudar, si bien a poder salir de los pozos depresivos, de los pozos de la quebrada financiera, deuda que muchas veces tenemos, pero la sabiduría, diga conmigo, la sabiduría que viene de lo alto nos dará la revelación, nos dará la sabiduría para que con una palabra podamos gobernar. Yo declaro en esta noche, en esta apertura de este tema, que usted va a recibir sabiduría de lo alto, y si no la tiene, dice el libro de Santiago, pídala porque Él la da abundantemente, y con sabiduría usted va a dirigir su familia. En los próximos días, en este año de apertura 2020, usted va a recibir la impartición de la sabiduría para tomar decisiones cruciales y determinantes en este año. Aplaudo al Rey de Reyes y Señor de Señores. La sabiduría, diga conmigo, abrazaré la sabiduría. La sabiduría es lo que me hace madurar. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, ¿por qué es conveniente que yo pueda ser un ser proverbial y deje de ser un ser que discuta a causa de los efectos colaterales de aquella comida en la cual nunca deberíamos haber comido? Pasamos la vida con pleitos, con murmuración, discutiendo. El ser seres proverbiales nos está dando a entender que con una palabra de sabiduría podemos arreglar el asunto. Dígale que tiene al lado, sabiduría, palabras de sabiduría para tu vida. Por lo tanto, la sabiduría te hará maduro. Por lo tanto, dice el libro de 1 Corintios capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como espirituales. La palabra espiritual como un ser sabio, sino como carnales, como a niños en Cristo. Le tuve que dar de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no soy carnales y andan como los hombres? Entre el celo, la contienda y la disensión es lo que está retrasando que usted pueda alcanzar sabiduría. Por eso quiero declararle en esta apertura 2020 que usted será un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, como un ser proverbial, que donde hable dará palabras de mucha luz, donde usted esté dará palabras muy acertadas. ¿Cuántos dicen amén? Teniendo esto en mente, sabiendo que nos congregamos a través de la adoración, de la comunión y de la oración para ser revestido y poder dar fruto de temporada. Si hay algo que retrasó el evangelio es que no hemos sido entrenados, no hemos sido escolarizados, y al no ser entrenados hemos estado desactualizados. Por lo tanto necesitamos vestirnos. ¿Qué se hace en el poder de la convocatoria? ¿Qué se hace en el poder de congregarnos?
Como Pablo le tuvo que decir en una oportunidad a Timoteo, revístete de toda la armadura. ¿Por qué? Porque estaba viviendo un tiempo de mucha guerra. Estaba viviendo un tiempo de muchas batallas. En esta temporada usted necesita estar vestido, porque si usted no está vestido, no podrá producir el fruto de temporada. Dígale al que tiene al lado, estoy aquí para producir frutos de temporada. Y la palabra central en 1 Timoteo que vamos a ver, capítulo 1 de 1 Timoteo, tanto 1 como 2 Timoteo, como la carta de Tito, han sido denominadas cartas pastorales. Y los días de semanas es muy bueno ser instruido en cartas pastorales para poder tener un evangelio sin escoliosis. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 verso 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero, diga verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué, versos 3 por favor, como te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edifiquen de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de lo que te estoy hablando, es decir, el propósito de este mandamiento, ante todo es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Permítemelo leerlo nuevamente en el verso 5, porque hay puntos primordiales. El propósito de la carta que Pablo le está escribiendo es una línea de mandamiento, pero un mandamiento para edificar con mucho amor, con un corazón limpio, con una buena conciencia y por último con una fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que ¿qué? Pero sabemos que la ley es buena. Diga, la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según termina diciendo el apóstol Pablo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Damas y caballeros, queremos declarar un evangelio sin escoliosis. Lo primero que estamos entendiendo de que Dios está hablando una carta tan precisa, una carta que tiene el propósito, tiene el mandamiento de regular el evangelio de Cristo. Y lo primero que se presenta quién escribe esta carta. Esta carta está escrita por un hombre llamado el apóstol Pablo, que en muchas ocasiones se denominaba prisionero del evangelio, que en muchas ocasiones él usaba palabras como causa. Por esta causa yo doblo mis rodillas. Para aquellos que tienen la voluntad de tomar nota, hay tres grupos. Lo primero que estamos hablando de poder tener el mismo sentir del apóstol Pablo, ser prisionero del evangelio. Diga conmigo, necesito ser prisionero del evangelio. Dígalo nuevamente, prisionero del evangelio. Hay tres grupos que de alguna manera
nos hacen respaldar el ser prisionero. La primera parte es de aquellos grupos que pueden estar de acuerdo. Hay gente que contigo o con el evangelio están de acuerdo, pero esa es la medida de fe que llegan. Un decir, estoy de acuerdo en ir a las reuniones, con algunas cosas no estoy de acuerdo, con otras cosas todavía la estoy pensando. Esa es una medida de fe. La segunda medida de fe es los que ya tienen una fe. Hay otra medida que están alcanzando este segundo grupo, que es gente de fe. Pero quiero elevar la tabla de medir en esta noche a través de una enseñanza magistral y profética, que no solamente estarás de acuerdo, que no solamente tendrás fe para llegar a las reuniones o apagar los dardos del enemigo que tira y combate con tu vida, sino que el tercer grupo será gente de convicción, será gente convicta en el evangelio. El evangelio no es solamente para gente que quiere estar de acuerdo. El evangelio no es solamente para gente que quiere tener solamente fe para resolver los problemas domésticos, sino que el verdadero evangelio del siglo XXI, de esta década, es un evangelio que tiene convicción. Yo declaro que se levanta un remanente que tendrá convicción. Se levanta un evangelio que tiene ideales, que tiene convicción en el poder de la palabra. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una persona que tiene convicción es una persona que se autointroduce a una cárcel y pierde la llave. Pero nos encontramos con personas que son pícaras, que se autometen en una cárcel, pero dejan la llave, y cuando de alguna manera chocan con la confrontación de la predicación del evangelio, porque debes saber que hay dos maneras de corregir esta enfermedad que se introduce, esta grieta. Las dos formas de impartir el evangelio es la predicación y la enseñanza. La predicación de alguna manera va a derribar en los próximos minutos y en los próximos meses, va a derribar todo sistema diabólico, todo sistema que muchas veces está retrasando que la verdad pueda ser anunciada. Y otro es de poder enseñar, que es otra cualidad de poder confrontar a la grey para llevarla a una madurez. Por lo tanto, ser una persona de convicción es una persona que se mete en una cárcel y ha perdido la llave. Usted no puede ser prisionero y tener la llave. Por lo tanto, el apóstol usa palabras como en Efesios capítulo 3, verso 1 al verso 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación, diga conmigo, por revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Una persona convencida es una persona que puede decir las mismas palabras del apóstol Pablo. Ay de mí si no anuncio el evangelio del reino. Quiero elevar en esta noche de enseñanza que hemos entendido y hemos impartido un evangelio para que aquellos estén de acuerdo con nosotros. Pero la cruz no está buscando adherentes que estén de acuerdo. La salvación, que es tan grande, está buscando gente que tome el evangelio como una prisión, que tome el evangelio como un ideal, como una convicción de decir: yo necesito hacer esto porque ay de mí, Dios ha sido tan bueno, soy un deudor no a la carne sino a la cruz del Calvario, no estaría en pie. Por lo tanto, yo me he metido en una cárcel y he tirado la llave, porque el único que tiene la llave, el único que tiene el dominio, el gobierno para gobernar mi voluntad es Cristo en mi vida. Aplauda al Rey de Reyes. Fíjese, 1 Corintios capítulo 9, verso 16, es lo que estamos declarando.
que estamos confrontando a través de la predicación y la enseñanza. Pues si anuncio el evangelio, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta. Estas son gente que tiene convicción. Le ha sido impuesta no una carga, porque el evangelio no es una carga. El evangelio no es ir otro día a la iglesia. El poder estar en la iglesia es poder estar revestido para ser un ser productivo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué hay tanta esterilidad? Porque hay debilitación en el cuerpo, porque no aman la comunión de los santos. Por lo tanto, la pluma de Pablo es muy fuerte. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me ha sido impuesta una necesidad. Y es un grito y un dolor. Ay de mí si no anuncio la convicción de manifestar el verdadero evangelio. Porque de alguna manera tenemos que anunciar. Ya luego lo vamos a descubrir, pero quiero llevarlo a que pueda en esta temporada tener la vestimenta de ser un convicto, de ser una persona que tiene convicciones, de que sabe que está posicionada, que la cruz del Calvario la sentó en lugares celestiales y que usted es un ser proverbista que está buscando donde haya lío para soltar una palabra y a través de esa palabra poder traer luz, porque las palabras son espíritu y vida. Lo que está necesitando este mundo son personas que tengan convicciones. Fíjese el apóstol Pablo en la carta del libro de los Hechos. Todo el capítulo 26 es la defensa de un hombre que era un convicto, un hombre que se enfrentaba a los reyes y a los gobernantes. Todo el capítulo 26 es necesario que usted pueda dar, pero quiero llegar al verso 24, donde él está frente a Agripa. Todo el capítulo 26 es la defensa de un hombre que tiene convicción. ¿Por qué? Porque primeramente el Espíritu Santo a nosotros nos convenció de justicia, pecado y juicio. ¿Por qué tenemos convicción? Porque adentro nuestro portamos la persona. Cuando pasamos por las aguas del bautismo, Dios nos selló con las arras del Espíritu. Por lo tanto, hay una convicción, no en la carne, sino en lo que porta. Por eso el cielo se abrió. Por eso una voz dijo: eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque estás aquí en la tierra con una justa causa. Fíjese la presentación de una defensa donde no le titubeaba las piernas, donde la autoridad, donde la convicción. En el verso 24 del capítulo 26, pero sería necesario leer todo el capítulo para llegar a este estadio. El capítulo 26 dice, diciendo Agripa, estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad, hablo palabra de cordura. Estoy hablando palabras que tienen consistencia. Verso 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Fíjese en el verso 28, por favor. El rey Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Damas y caballeros, ¿por qué tenemos un gran número de gente que todavía no tiene la salvación? Porque no hemos sido personas con convicciones. Hemos sido personas fanáticas. Hemos sido personas ultra mega religiosas, donde primeramente le poníamos como un rollo de papel higiénico los no que no tiene que hacer. Pero en este tiempo
Dios está trayendo una mayor luz para que este evangelio no tenga escoliosis, para que este evangelio, la escoliosis, nos da a entender que comienza una desviación en la columna y en el primer minuto usted no se está dando cuenta. Por eso traigo esta palabra en el mundo espiritual, porque hay muchos que lamentablemente poco a poco se están desviando de la verdad, y uno dice: y cayó en pecado, no, y salió esto, mira lo que tenía, no, se fue gestando. Por eso la palabra es una palabra preventiva. Hoy Dios quiere corregir la columna vertebral. Hoy Dios quiere sanar la médula ósea del evangelio del cuerpo de Cristo. Si estás enfermo, si estás debilitado, si estás allí discutiendo, hoy el Señor va a poner luz, va a poner una palabra de sabiduría y de revelación para ser exacto, para que haya en tu vida un aceleramiento. Aplauda al Rey de Reyes. Una persona que tiene convicción es una persona que persuade con el evangelio, una persona que inspira, una persona que de alguna manera entra en lugares donde el espíritu de verdad llega y la mentira se tiene que ir. Cuando llega una persona que tiene convicción, la enfermedad se tiene que ir, la deuda se tiene que ir. Todo lo que pisa es conforme a lo que dice la promesa eterna. Todo lo que la planta de mis pies pisare será un territorio redimido, porque Cristo compró y yo soy heredero, coheredero de Cristo. Pero tiene que haber una convicción, amada iglesia. Tiene que haber una convicción. El rey Agripa dice: por poco me persuades. Dice en el verso 29, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Yo quiero declararte esta palabra profética, que te vas a alinear al punto. Por eso hoy Dios te va a regular, porque el motor está como funcionando mal, pero te va a regular para ponerte al punto. Porque cuando llegue esta medida de no estar solamente de acuerdo, de no solamente tener fe para llegar hasta la reunión o para pedirle algo al Señor. Qué bueno que el apóstol Pablo nunca aduló diciendo: venga mañana porque hay una bendición para usted. Él había declarado: él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso se están acabando. Hoy somos un remanente, pero tarde o temprano la gente no come vidrio. La gente se dará cuenta que está siendo adulada, porque el evangelio sin escoliosis es un evangelio que confronta, es un evangelio que te da identidad, es un evangelio que de alguna manera te va a hacer verdaderamente libre. Ahora, el apóstol Pablo dice en el verso 3 de la médula de la enseñanza del día de la noche: como te rogué. Le está diciendo en el segundo fundamento que estamos estableciendo en esta noche: te estoy rogando que te quedases en Efeso para regular el evangelio. Vamos a leerlo, verso 3. Como te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Diga conmigo: necesito regular. El Espíritu Santo en esta noche quiere que los ojos del entendimiento se abran para que puedas comprender que necesitas quedarte más tiempo en un lugar donde tú dices: pero pareciera que aquí no va a pasar nada. Entendíamos por el mensaje del domingo que Jesús entró en Jericó con los discípulos, con una gran multitud. Y dice en los evangelios que nada había sucedido hasta el momento. En la punta
ruta de la puerta donde él se estaba retirando de la ciudad Jericó, que antiguamente tuvo que ser conquistada porque estaba cerrada, comenzó a oír un grito: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé cuántas horas habrá pasado Jesús en Jericó, pero todos los discípulos. Pero hay un detalle tan claro que dice la Biblia que en algunos lugares él no pudo hacer milagro por la incredulidad que había. Mucha gente puede participar de una reunión y puede decir: bueno, estuvo bueno el mensaje, no entendí el mensaje. Pero cuando hay alta expectativa, cuando hay desde casa un corazón labrado, preparado, focalizado, tú nunca más vas a decir: no entiendo el mensaje, porque de antemano te has preparado, de antemano has predispuesto tu corazón para que en esta noche puedas ser una esponja. Por eso deberás entender que el evangelio va más allá de que si estás de acuerdo. El evangelio va más allá de que tengas fe. El evangelio se trata que necesito entender cuál es la causa de la cruz del Calvario. Por eso Pablo le dice: quédate. A un joven que lo quería comer las fieras, porque Efeso estaba viviendo un tiempo muy fuerte, en una geografía donde de alguna manera había tanta obstinación, había tanta apostasía. Para que usted pueda entender el centro medular de este mensaje, está en el libro de Lucas profetizado, capítulo 13, verso 11. Ya que siempre tenemos distintas medidas de fe. Proféticamente sucedió esto cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Estoy hablando de que necesitamos quedarnos en una tierra hostil para regular el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 13, verso 11. Sucedió un incidente tan profético que no es solamente para predicarlo un domingo para salvación, sino que estamos hablando de la iglesia. Cada vez que veamos una mujer en la iglesia, en la Biblia, que es la constitución del evangelio, vamos a ver que está hablando de la iglesia. Capítulo 13, por favor, verso 11. Había allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años? Que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aproximadamente 17 y 18 siglos que estamos atrasados todavía. Vamos a leerlo nuevamente. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvado y en ninguna manera se podía. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Figurativamente la iglesia global está así. Participa de los cultos, participa de las ceremonias, pero sigue bajo un espíritu de esclavitud. ¿Por qué? Porque justamente dice la Escritura que el que practica el pecado todavía sigue siendo esclavo del pecado. ¿Qué está pasando, apóstol? Que todavía yo estoy encorvado. ¿Por qué todavía no tengo una visión? Porque en el mes de apertura necesitamos saber que dentro de todo lo que Dios ha creado el ser humano, llamado oído, llamado nariz, llamado tacto, llamado los 5 sentidos, uno de los sentidos que es prioritario, que es el 80%, son los ojos. Por lo tanto necesitamos tener y corregir nuestra visión, porque dependerá de estos días tan precisos saber cuál es la visión que el Padre tiene para nosotros. ¿Cuál es la visión 2020? Ver cerca y ver 20 de lejos. Por lo tanto deberás introducirte en este mensaje
metafóricamente te hago entender este pasaje para que puedas entender que estamos sufriendo una escoliosis y que uno puede decir: no, todavía estoy bien, estoy tirando para no aflojar. Pero hoy la revelación del evangelio te quiere llamar como Apolo, donde hay una Priscila y una Aquila, donde te están llamando aparte, y usted no se puede allí ponerse terco. Tiene que saber que si no se actualiza, usted no podrá ser como su celular más operativo. Usted estará retrasado, usted de alguna manera siempre estará llegando tarde. Pero hoy está llegando un mensaje a su ser dispositivo, a su espíritu. Hoy Dios le está haciendo hablar una palabra que usted necesita actualizarse. Usted debe sepultar la vieja naturaleza y debe revestirse del nuevo hombre, porque hay una actualización. Esa actualización es una reforma en todas las áreas para ser un ser más operativo en la tierra. Él le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal del templo, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo: 6 días hay que se debe trabajar, en esto pues venís sano, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. ¿Qué le dijo? Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta que es hija de Abraham, que Satanás la tenía atada 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas. Aquí vemos un incidente de una persona que hablaba proverbios. No estamos buscando un eslogan. El sistema no necesita palabras lindas, palabras acomodadas. Lo que necesita es una palabra tan exacta para traer liberación a una nación que está bajo la esclavitud. Pero hay un ser que continuamente discute, que tiene un discurso que aparentemente es bueno, pero es hueco, es vacío. Esa es nuestra verdadera batalla. El evangelio no es guerra. Yo quiero declarar y que anotes esto, que el evangelio, a diferente, estamos peleando la buena batalla, pero no es guerra. La guerra ya fue ganada. Lo que sí está en juego es que es nuestra posición en Cristo. Pero el evangelio no es guerra. Por lo tanto, esta escoliosis está llamada en el libro de 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 al verso 2. Estamos tratando de ponerle toda la dinámica a esta enseñanza y a esta palabra con tanta cordura. Por lo tanto, sube al canal de YouTube y de alguna manera escúchala tantas veces hasta que el entendimiento pueda de alguna manera entender cada palabra. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 al verso 2. La palabra apostasía nos habla de esa escoliosis. La palabra apostasía nos habla de esa desviación que hay en la iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? Usted sí tiene el reloj en hora. ¿Sabe usted que estamos en la medianoche? Conforme a lo que dice Mateo en los capítulos finales, capítulo 27, donde dice: cuando oigáis rumores de guerra, cuando veas peste, cuando veas terremoto, cuando veas esas señales, sabes que estás en la medianoche. Cuando vemos el carácter de los postreros tiempos, hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, hombres implacables, es que tu reloj se tiene que dar cuenta que estamos en una medianoche, que no podemos jugar a la religión, de que debemos ir a una sala de quirófano para que a través de las 5 gracias puedan operar nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos tener lo que el salmista David dijo: examíname, oh Dios. Mire lo que dice en los postreros tiempos. Diga, esos tiempos estamos viviendo. Algunos apostatarán de la fe.
Por eso nuestra medida no tiene que quedar en fe. Es decir, sí, yo tengo fe. ¿De qué te sirve tener fe si también los demonios creen y tienen fe? Lo que me hará la diferencia es que pueda ser una persona que tenga convicción, que pueda decir: yo no negocio con esto. Yo no vendo mi primogenitura, ni yo ni mi casa. Oh, Josué la tenía bien puesta. Josué le quisieron ofrecer tantas cosas. No. Las ofertas baratas de este sistema yo no negocio. Yo y mi casa, porque en una casa, cuando hay un ser espiritual, rige una ley. ¿Por qué todas las franquicias de alguna manera de McDonald's, de Grido y tantas franquicias funcionan? Porque están conforme a las leyes de la casa central. Si usted no está funcionando es porque la ley usted no la está poniendo en práctica. Pero desde esta casa de engendramiento sí hay principios que funcionan. Usted no puede poner el cartel en cualquier color. Tiene que poner la M de McDonald's color amarillo. Es por eso que muchos de nosotros no nos está funcionando el evangelio. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que va a suceder, se desviarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Y acá viene algo: que tienen la conciencia cauterizada. Pero usted me dice: pero pastor, yo no estoy en el boliche. Apóstol, yo no estoy en el mundo de las cosas raras. Es que no está allí. ¿Sabe dónde se meten todos estos bichos? Donde está la verdad. Sí, por supuesto, claro que está los principados y la potestad manejando. Pero mayormente tenga mucho cuidado, que este espíritu se mete en las casas, porque dice la Escritura: la fe de muchos se enfriará. ¿Cómo puede ser? Es que el espíritu de engaño se mete mayormente donde hay verdad, porque el viejo diablo es bien vivo. El diablo no te va a molestar si tú estás pancho con una vez a la semana congregándote. El diablo no te va a molestar si tú no oras. El diablo si tú lees la palabra cada tanto. Pero cuando eres un hombre de fuego, cuando de alguna manera estás como el apóstol Pablo, que te quedaste sin la nave porque se rompió toda y está buscando rama seca para que el fuego no se apague. Puedes estar en la isla de Malta, pero cuando tú estás allí aparecen las víboras. Las víboras no aparecen cuando tú estás de brazos cruzados. Las víboras se van a prender. Pero tengo noticia: el dolor lo vas a sentir, porque en el mundo tendré aflicción, pero el veneno no te va a matar. Te estoy diciendo que esa prueba que estás pasando no te va a matar. La deuda no va a llegar a lo peor. La enfermedad no llegará a lo peor. Siempre Dios estará contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Aplaude Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo le está diciendo: quédate, Timoteo, no te vayas. Porque cuando las papas queman, ¿cuántos queremos entregar las llaves de nuestro matrimonio? No, yo me voy de casa. ¿Cuántos escucharon esa frase? Yo me voy de ciudad. Yo me voy del trabajo. Esto es una porquería. El tema es estar resistiendo, porque nosotros no somos de los que retroceden. Porque la fe no tiene ojos atrás. La fe tiene ojos hacia adelante. La fe no mira los imposibles. La fe está diciendo: ¿a dónde voy a orar? Dice la palabra que Pablo le decía a Timoteo: quédate. Le decía a Tito, fíjese por favor la carta a Tito, capítulo 1. Estos eran los pastores que se querían mandar a mudar. Por lo tanto, la unción apostólica y profética te hace tener un espíritu de valentía, de poder y amor y dominio propio.
Para todos los pastores que están aquí, reciban esta palabra. Pablo le decía, quédate en Efeso. Y Pablo le dice en Tito, capítulo 1, verso 5, por esta causa, un hombre de convicción, un hombre que tiene planificación, un hombre que tiene agenda eterna. Dice, hay una causa, Tito. ¿Sí? Dice Tito, ¿qué pasa? Te tengo que dejar en un lugar llamado Creta para que corrigiese, para que regules lo deficiente y establezca altos niveles de luz, altos niveles de madurez, porque anciano no tiene nada que ver con peinar cano, sino que la madurez la puede tener un pibe de 12 años que entendió, como el rey Josías, que es estar bajo presión y estar allí, aunque el horno como Daniel lo pongan 4 o 5 veces, va a haber con nosotros un ángel que va a acampar, y muchos verán diciendo, no echaron a 3 porque yo veo a 4 y el cuarto lo estoy viendo como un ángel, lo estoy viendo como algo sobrenatural. Te dice el Señor que si te quedas donde todos se van, Dios va a aparecer. Cuando todos se vayan, quédate, no seas una Noemí, porque muy pronto Dios visitará San Francisco, muy pronto Dios visitará tu zona geográfica. Hay esperanza, Argentina y las naciones. Diga conmigo, estoy siendo corregido. ¿En qué tenemos que ser corregidos? ¿En qué tenemos que regular? El tiempo es tirano, por lo tanto, 2 Timoteo capítulo 4. Todavía estoy en el punto de que Timoteo se tenía que quedar en Efeso. El capítulo 4 de 2 Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste antes de tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme, la palabra concupiscencia es conforme a lo que quieran oír. Los aduladores, estos son los 3 enemigos de la cruz: los malos obreros, los mutiladores y los perros. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, pelea. Aquí habla de la guerra que yo les decía, pelea la buena batalla. ¿Qué hay que corregir y regular? Se lo nombro a modo de vuelo de pájaro. Cuidar la doctrina, eso es lo que hay que regular. Hay una sana doctrina, que es la salvación, que es el bautismo, que es el Espíritu Santo, la fe, las escrituras. Lo segundo que está tratando de regular en esta iglesia joven que estaba pastoreando Timoteo es que el evangelio no es una guerra, como yo les decía, es una batalla. Si usted no quiere batallar, fabríquese otra religión, porque el evangelio tenemos que batallar todos los días, porque hay una ley en nuestros miembros que se opone. Nuestra naturaleza es la del ser espiritual, pero todavía en nuestra carne rige otra naturaleza que continuamente te hace la contra. El desánimo, la depresión, la tristeza, el pánico, la fobia, es una ley que te hace retroceder continuamente. Es una lucha. Por eso, bienvenido a la batalla de la fe.
Tienes que batallar. Esto no es para cobarde. Esto no es para decir, no, yo no quiero. Yo quiero el evangelio de éxito. Yo quiero, no. El verdadero, el puro evangelio es un evangelio que continuamente está armado hasta los dientes. Es un evangelio que provoca lío donde no lo hay. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera manifestación. Porque hasta el día de Juan el Bautista el reino sufre violencia y los violentos arrebatan el reino de los cielos. En una guerra, la diferencia de guerra y batalla, note, es que en la guerra, de alguna manera, los dos salen perdiendo, o uno sale perdiendo. Pero en la batalla, los dos ganan. No se lo puedo explicar ahora, pero anótelo y ténganlo en el pensamiento. Cuando Dios quiera lo vamos a explicar. La guerra es que de alguna manera allí mueren, pero la batalla es que el espíritu va a ganar, va a someter a la carne. Lo segundo o lo tercero que Pablo le está diciendo: cuida el testimonio. Lo que hay que regular es que la imagen de Cristo que somos nosotros muchas veces está nublada porque hemos dejado mucho que desear. Por lo tanto, Dios le dice en el verso 16: cuídate de ti mismo. No le está diciendo cuídate de la suegra, cuídate del patrón que te puede hacer echar a perder. El único que se echa a perder y que se da los permitidos eres tú y yo. Por lo tanto, te tienes que cuidar del salvaje que todavía. Por eso no te acerques mucho al individuo que está en construcción. Sí, pero es mi esposo. No confíes. Porque en un minuto de insensatez, por no decir de estupidez, puede provocar un pechón, puede provocar una violencia. Y voy a decir, ¿qué bicho le picó? Es que tiene un salvaje adentro. Y cuando usted detecta que hay un salvaje, tiene que comenzar a tomar distancia. Porque hay algo que no está siendo regulado en un área de su vida. Y necesita que las 5 gracias puedan tratar a ese hombre. Y si ese hombre y esa mujer no se dejan tratar, se sentirá los ay de dolores. Por eso necesitamos tener un espíritu corregible, un espíritu enseñable. Yo estoy enfermo, necesito la palabra, que la palabra no es otra cosa que medicina. La palabra no es para cantarla, adorarla. La palabra tiene que cobrar un sentido de remedio, de medicina. Porque no solo de pan, si el hombre y la mujer, si el joven y el niño comiera la palabra, cuando fuera grande no se desviaría. ¿Pero por qué se desvió? Porque no hubo una abuela loida, no hubo una madre, sino que hubo un permitido. Por eso, señores, por lo tanto, cuarto, debe corregir y regular el ministerio. Diga, el ministerio. El ministerio. Dios le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 estoy leyendo. Estoy dando algunos nombres. Primero, de la doctrina. Número 2, de saber que hay una batalla. Número 3, de cuidarse de sí mismo. Número 4, de ocuparse del oficio, de la vocación, del ministerio. Hay muchos que han descuidado esto porque confían en sus dones. 1 Timoteo 4:13 lo está diciendo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No puedes entrenar un día y otro día. Lamentablemente, por todavía estar en un sistema, hay gente que se entrena muy poco. Por eso no tenemos los resultados. Líbrate rápido del sistema. Sal del enredo.
No pienses decir, bueno, cuando yo me acomode, cuando tenga la casa, cuando tenga plata en el banco. Puede ser tarde. Es hoy el tiempo. Hoy es el tiempo de decirle chao Egipto. Yo viviré por fe, yo caminaré por fe. Ahora, si usted no tiene convicción, yo lo entiendo, siga en el sistema. Si no hay una convicción de saber que Dios te llamó, de que Dios te rescató, es porque tu medida quiere tener todo controlado. ¿Conoce gente que quiere tener todo controlado? Para decir ahora sí. Cuando digas ahora sí, te va a decir Dios, yo ya escogí a otro instrumento. ¿Y qué hago? Ocúpate de esto. Comienza a hacer la milla extra. Estoy hablando con muchos obreros que quieren hacer carrera. Le digo, basta de darle justo al Señor. En todo sentido, lo justo al Señor. Dios no es un Dios que te da lo justo. Él te da vida y vida en abundancia. ¿Por qué tú le das justa la ofrenda? ¿Por qué le das justo el diezmo si es que lo das? ¿Por qué le das justo el servicio? ¿Por qué le das justo las reuniones? ¿Por qué le das justa la oración? ¿Por qué no te quedas un tiempo más? Pablo se está retrasando. La venida del Señor se retrasa por un breve momento. Mientras que se retrasa, mientras que otros la tienen como una turbación, la esperanza que se demora, usted se tiene que ocupar de la vocación de Cristo. Para finalizar, ocúpate o regula la honestidad por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Necesitamos regular en la nación. Es que cuando se regula el evangelio, vivimos quieta y reposadamente. ¿Por qué no vivimos? Porque la iglesia no está en el punto que tiene que estar. Cuando la iglesia tome el rol de protagonista, de gobierno, que somos cabeza y no cola, de alguna manera ya las cosas van a cambiar. No necesitamos un partido de gobierno. Nosotros somos la autoridad. Por lo tanto, necesitamos comunicarnos más. Anote este mensaje, porque lo apostólico trabaja con las generaciones. Estamos cerca, pero no estamos comunicados. Ese sería el pensamiento proverbista de este punto. Estamos cerca, pero no estamos comunicados. Como personas grandes tengo que escuchar a una persona de 12 años, y el de 12 años también tiene que escuchar al viejo que ya se va. Eso es sabiduría. Hay una generación que, como dijimos, que se está yendo. Una generación que, como decía nuestro hermano Dante Gebel, que andaba caminando y se veía algún viejito regando. Maestro, ¿puedo tomar un poco de agua? Y tomaba de la manguera y no se contaminaba. Esa generación que se callaba la boca, que solamente cuando al viejo la miraba agachaba la cabeza, esa generación se está yendo. Pero antes que se vaya, yo tengo que preguntarle: ¡hey! Quiero pasar tiempo, porque todos los años que viviste fueron riqueza. Y esa riqueza, yo como un pibe de 12, 13, 14 años, la necesito. Tiene que salir el que yo me la sé toda. Mentira, falso. Tengo que sentarme a los pies de un Gamaliel y decir: che, ¿por qué te pegaste tanto contra la pared? ¿Por qué? Por esto, por lo otro. Necesitamos reconectar. Ese pasaje que dice: el corazón de los padres se volverá, no es solamente un eslogan y una linda palabra, sino es poder reconectar las generaciones. Es poder sentarte con una generación que está naciendo, que esa generación que maneja el celular y tú dices: ¡ay, qué lindo, que maneja mejor que yo el celular! No es para que vos digas esa semejante estupidez. Es darte cuenta de que esa generación también es operativa, pero lo que tú también tienes será muy operativo. Tienes que conjugar para llenarlo todo. Volveremos a las sendas antiguas. Paraos, dice el libro del profeta, paraos en los caminos y preguntad
Si estoy yendo bien, no será que no estoy fuera del tarro, no estoy siendo exacto por mi orgullo, por mi vanagloria, por mi terquedad. Por eso Pablo le dice, quédate, pero soy joven. No importa, por lo tanto no tienes un espíritu de cobardía. Si te ocupas en la lectura, por más que escuche, tú estarás centralizado en la sana doctrina. Porque cuando tú escuchas la palabra, no te hace falta escuchar tantos hombres. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué tienes un matete en la cabeza? Porque no estás siendo parametrado con la Constitución. El evangelio es de alguna manera una nación y la Biblia es una constitución. Tú puedes vivir en el mejor país, pero si desconoces la Constitución vas a ser una persona infeliz toda tu vida. Pero cuando conoces la Constitución, sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Serás un ciudadano de esta nación nacida de Dios con toda la plenitud, con toda la bendición, y vas a reinar. No tendrás una teología escapista, no te hará falta escapar, reinarás en vida.